Fíjese, los protectores faciales tienen el objetivo de evitar que las microgotas de las salpicaduras de las personas que están con el virus puedan llegar a los ojos principalmente, porque se asume que ya se tiene que usar la mascarilla. Los protectores faciales de ninguna manera reemplazan la mascarilla. Podría utilizarse por encima del uso de la mascarilla, siempre y cuando se esté expuesto a esa posibilidad de tener microgotas, digamos, de una persona que esté cerca a menos de 1 metro y pueda llegar hacia los ojos. Si no existe esa posibilidad, en realidad no es muy útil que digamos, porque solamente vamos a proteger los ojos. En esa medida, los protectores faciales podrían tener alguna utilidad en aquellas personas en que de alguna forma van a estar expuestas los ojos hacia a otras personas que estuvieran exhalando sus microgotas. Entonces, el gobierno está sugiriendo que subsidiar, generar y promover el uso masivo, y digamos el factor que aparentemente lleva a tomar esa decisión sería el transporte público. ¿Combinada mascarilla con protector facial realmente podría ayudar en el tema de no contagio? Bueno, en los hospitales se utiliza cuando se está cerca a pacientes que tosen, a pacientes que están estornudando, o cuando se hace algunos procedimientos que generan aerosoles como intubación, como puesta de algunos catéteres de muy cerca hacia el paciente. Si no tiene mayor utilidad también. En esa medida, dentro de los medios de transporte, tendríamos que asumir que hay personas que están en esa condición, es decir, generando aerosoles muy cerca a las otras personas, que de alguna forma podría proteger, pero en realidad ese no es el escenario común. El escenario común es que las personas asintomáticas o que tengan algún síntoma tendrían que estar con su mascarilla, y las personas que están cerca a él también tendrían que estar con su mascarilla, y eso es suficiente. O sea, mascarilla y distancia social es suficiente. Eso ha sido demostrado técnica y científicamente a nivel de todos los países. El uso de la mascarilla, bueno, el uso de los protectores faciales seríamos uno de los primeros países en usarlo masivamente. Ahora, pero hay una dificultad ahí que la verdad es que no sé si deberíamos ser un poco más claros. Porque, bueno, mascarilla es muy general. Y aquí se está usando mascarilla de la A a la Z. Y yo quisiera preguntarle, ¿todas las que estamos usando realmente sirven? Ese es el gran problema, que tiene que definirse con toda precisión y buscarse los medios para que las mascarillas que se utilicen sean las adecuadas. Existen personas, también hemos podido observar, ¿no?, unas mascarillas muy simples de telas. El objetivo de la mascarilla principalmente es que la persona que tiene el virus, el momento que habla, que tose, o cuando camina, esté conversando, gritando, inclusive riéndose, las microgotas que exhala no salgan hacia otra persona que esté cerca. Ese es el objetivo de la mascarilla. Y para eso tiene que tener un estándar mínimo. Lamentablemente observamos pues que muchas veces es una tela muy simple que no protege la posibilidad de que las microgotas que se exhala salgan hacia otro lado. O sea, sería necesario establecer algún tipo de certificación con requisitos mínimos para decir, estas son las mascarillas realmente que protegen a las personas que están en condición o de sintomáticos o asintomáticos para no seguir dispersando el virus. Y claro, de hecho, no vamos a poder comprar todos porque eso significa un costo más amplio, pero lo demás, sí, saber el riesgo al que estamos corriendo. Ahí sí el gobierno podría plantear una subvención. Pienso que ese sería mucho más efectivo, estandarizar el uso y de alguna forma subvencionar el uso. El gobierno señaló que había hecho o ha hecho 10 millones de mascarillas, las ha distribuido. Esto es algo que podría continuarse, porque
es más práctico, es más seguro, hay más evidencia técnica y científica de que es útil para protegernos en estas epidemias que la propia careta facial, ¿no? Pero con la mascarilla, pero con la mascarilla, doctor, nunca cubrimos los ojos. Sí, es cierto, pero si es que una persona usa la mascarilla y la otra también, entonces el que tose, el que estornuda, el que grita, el que canta, el que canta, el que grita, el que se ríe, teniendo la mascarilla, se ha observado que disminuye hasta en un 95% la cantidad de microgotas que sale de esa persona. Okay. Y si al costado está otra mascarilla, otra persona con mascarilla, entonces definitivamente la posibilidad que ingrese disminuye drásticamente. Doctor. Si a eso agregamos que está a más de 1 metro, prácticamente la posibilidad de transmisión es nula. Correcto. Entonces, y que llegue a los ojos es extremadamente difícil. Y, doctor, difícil. A nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, con el tema de los aviones y de los viajes interprovinciales en bus, que van a poder ser utilizados al 100% de su capacidad. Esto tiene lógica porque también nos han dicho que en lugares cerrados donde hay una circulación del propio aire que está en el ambiente, basta que haya 1 o 2 personas infectadas con el virus para que las otras personas se puedan infectar, así usen mascarilla, así usen protectores. Sí, hay estudios epidemiológicos que han demostrado la posibilidad de infección dentro de un avión y dentro de un bus. A raíz de esto, las líneas aéreas, los aviones, han incorporado sistemas de extracción de aire con filtros especializados que permiten extraer inmediatamente el aire que se tose, que se estornuda, y existe la posibilidad de que no podría llegar a otra persona cercana. Pero este sistema especial de filtros y de extracción de aire no existe en los buses, no se da en los buses, por lo tanto hay diferencias entre el uso en avión y el uso en buses. Y esto tendría que también en todo caso estandarizarse, porque sabemos los buses y buses que existen en nuestro país, los formales y los informales. Exacto. Por lo tanto, allí sí habría una observación muy enfática en que el viaje en buses tendría que tener ciertas restricciones de cercanía para evitar el contagio. Ahora, o sea, en el tema de aviones, el sistema de extracción y recirculación, utilizando el asunto del sistema EPA, cada 3 minutos, según protocolo de vuelo internacional, renovando aire al interior de las cabinas, sí me da la garantía de que aún estando a menos de 2 centímetros de mi acompañante, porque esas son las 3 filas de acá y las 3 filas de allá, sin distancia social, sí me garantiza que no me contagie. Entonces, doctor. Eso es lo que algunas publicaciones especializadas han señalado, que con ese sistema de extracción de aire se evitaría el contagio. Es lo que tenemos en la literatura científica. Lo que no hay es en el tema de los buses, ¿no? Esa es una diferencia que habría que marcar. Ahora, a partir de mañana, digamos, volvemos a una mayor normalidad. Se entiende que más gente va a estar saliendo. ¿Qué recomendaciones podemos darle a las personas de manera individual para que en cuanto salgan de casa, bueno, vuelvan bien, no vuelvan contagiados? El autocuidado, el autocontrol, doctor. Sí, fíjese, en principio la cuarentena de estas últimas semanas prácticamente ha sido quebrada, ha sido rota, porque la gente ya ha salido, ya ustedes ven los buses llenos, los mercados llenos, las calles también con bastantes personas. Eso ha ido generando la cantidad de casos que seguimos teniendo, ¿no? Son más de 3.500 casos por día que se genera y cerca de 200 fallecidos por día que se va teniendo. Este escenario se va a mantener y probablemente exista un mayor número de personas en las calles. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, pero el tema es que se cumpla,
porque teniendo actualmente una supuesta cuarentena y teniendo recomendaciones, no se está cumpliendo adecuadamente. Las recomendaciones son las mismas. El distanciamiento físico, más de 1 metro, 1,5 metros de distancia entre persona a persona. 1. 2. El uso adecuado de la mascarilla adecuada, que ese es el otro punto. Uso adecuado de la mascarilla adecuada. Y 3. El lavado frecuente de manos con agua y jabón, y eventualmente, si no se tiene agua y jabón en el momento, con el alcohol gel. Con alcohol. Exactamente, ¿no? Son las 3 estrategias básicas que han demostrado tener una eficacia para el control de la epidemia y para evitar los contagios. Doctor, ¿qué avances hay con respecto a la inmunidad, con respecto a los anticuerpos? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que de alguna forma se está tranquilizando al pasar por la enfermedad, al pasar por el virus, y dice, bueno, yo ya tengo inmunidad, yo ya tengo anticuerpos. Muchos médicos también lo han recomendado así. Ya pasaste por el virus, comienza a salir con cuidados, pero ya comienza a salir, comienza a hacer una vida más o menos normal. Hay una apuesta por una reactivación económica y por aquellos que ya pasaron por la infección sean los que más reactiven la economía. ¿Esto es cierto? ¿Pasas por la enfermedad? ¿No te vuelve a dar? ¿Sí te puede volver a dar? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Esta enfermedad es relativamente nueva, tenemos menos de 6 meses de conocerlo. A diferencia de otros momentos, se ha avanzado mucho en los estudios de esta enfermedad. Es un estudio científico muy intenso. Lo que se sabe es que una persona que ha hecho la enfermedad efectivamente tiene ya anticuerpos. Lo que no se sabe es cuánto tiempo le dura, porque estamos a 6 meses de la enfermedad. Algunas personas que tuvieron la enfermedad en el mes de enero todavía tienen algunos anticuerpos protectores, pero no sabemos si le va a durar 1 año o le va a durar toda la vida. Ese es un problema no resuelto porque todavía no pasa el tiempo suficiente. En esa medida, nosotros tenemos que asumir la posibilidad de que los anticuerpos no nos dure todo el tiempo y por lo tanto, aún habiendo pasado la enfermedad, aún teniendo anticuerpos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir protegiéndonos para evitar la enfermedad nuevamente en la posibilidad de que los anticuerpos disminuyan. Existe una publicación digamos, un tanto aislada porque no se ha sistematizado ni se ha generalizado aún, ni se ha demostrado aún para la generalidad de los pacientes y de las personas, de que los anticuerpos estarían desapareciendo al 3er o 4.er mes. Esto es una preocupación porque si esto es así, vamos a tener reinfecciones por un lado y vamos a tener grandes dificultades para la vacuna, porque si se modifica el virus cada cierto tiempo, las vacunas también van a tener que ser modificadas cada cierto tiempo. En esa medida, pero esto no está comprobado, entonces. No está comprobado. Es un estudio aislado que habría encontrado en algunos pacientes, en algunas personas, que entre 3 a 4 meses después de la enfermedad desapareció los anticuerpos. Okay. Pero esto es también peligroso todavía para aquellos que la pasaron mal en la primera vez o en la vez que se infectaron. Para aquellos que la pasaron mal y quedaron con secuela, es muy peligroso. Definitivamente que sí. Esto es peligroso para todos aquellos que están pensando que ya habiendo pasado la enfermedad ya están inmunes. Todavía es tiempo de cuidarse. No conocemos del todo esta enfermedad. Tenemos que seguir estudiándolo, evaluándolo y ver realmente cuál es la situación inmunológica en el tiempo, ¿no? Hay muchas enfermedades que se adquiere la inmunidad y se protege para toda la vida, pero hay otras que solamente nos protege algunos meses o quizás 1 año, 2 años y después se vuelve a ser susceptible. Doctor Tarazona, detalle lo sabremos en el tiempo. Una cosa muy pequeña y casi de plano personal. Si le preguntaría como profesional, teniendo en cuenta solo el tema de la salud, ¿usted me recomendaría ir a un restaurante a partir de mañana? En la medida en que se tenga las restricciones necesarias para evitar el contagio, podría ser posible. ¿Qué significa?
un local ventilado, ventanas y puertas abiertas con adecuada ventilación. Segundo, tener un distanciamiento mayor de 2 metros. Y tercero, de persona a persona, ¿no? Y tercero, tener las medidas, las condiciones higiénicas adecuadas, ¿no? Ahora, 2 metros de distanciamiento, teniendo en cuenta que al momento de ir a un restaurante y al momento de comer, los que van a estar a 1,5 metros o a 2 metros van a estar sin mascarilla. Exacto. Sí, claro, por eso ya no le decía 1,5 metros, que es la recomendación, sino 2 metros. por lo menos a más de 2 metros. Okay. Lo que sucede es de que de alguna forma tenemos que pensar en el equilibrio de la economía con la salud, sí, porque también no podemos estar mucho tiempo sin pero eso a veces puede llevar un poco a relajar lo sanitario, ¿verdad? Por eso es que yo le preguntaba una opinión así estrictamente médica, porque en un restaurante lo más importante se va a quebrar, que es el asunto de las mascarillas. Exacto. Vamos a estar sin mascarilla porque hay que comer, hay que tomar el refresco, la gaseosa. ¿Y usted le aumentaría las recomendaciones, evitar tomar mucho líquido para, por ejemplo, utilizar los servicios higiénicos que lo van a utilizar los demás comensales? Claro. Sí. Definitivamente no usar hay que restringir el uso de objetos comunes. Ese es el otro punto muy importante. Es muy importante usar en la comida misma, en el alimento mismo, en el pollo, en el chaufa, en qué sé yo, en el lomo saltado, en el bistec que me van a servir. Ahí debo tener algún tipo de consideración, alguna posibilidad de contagio en lo que voy a comer. Si asumimos que el cocinero está con la mascarilla debida, no habría mayor posibilidad de que se transmita el virus. El virus no vive en el alimento, no vive en la comida, y por lo tanto no habría mayores posibilidades de contagio por esa vía, ¿no? La vía principal es vía aérea, a través de las microgotas de personas cercanas a otra persona. Ya, pero si en ese restaurante hay un descuido y el cocinero no está con la mascarilla y por ahí se metió un estornudo, y eso sí me contagiaría. Claro. Bueno, ahí sí hay la posibilidad. Okay. Justamente quiero aprovechar esta pregunta para enfatizar un aspecto. Si en general se va a tener una apertura económica en restaurantes, en buses mismos, en oficinas, etcétera, se tiene que necesariamente tener las medidas sanitarias correspondientes para evitar la transmisión del virus. Lo que quiero señalar es de que las medidas sanitarias, el tema sanitario, necesariamente cruza hoy día a toda la actividad del ser humano. No existe una actividad del ser humano que no se tenga que tener en cuenta las medidas sanitarias para evitar la transmisión del virus. Eso es por un lado, para que las personas que tengan la actividad económica lo consideren. Y eso va de la mano en que exista medidas de control y supervisión para el cumplimiento estricto, porque la figura que usted plantea en que se descuiden, en que el restaurante el mozo, el cocinero no use las mascarillas, etcétera, eso tiene que estar bajo control y supervisión de alguien. Correcto. Ese alguien definitivamente tendría que ser sectores del Ministerio de Salud u otros sectores similares. Queda clara